Hoy voy a presentar distintos tipos de documentos que se utilizan en las agencias de viaje. Algunos de estos documentos vienen de la tarea de empresa e iniciativa emprendedora. Cuando un cliente viene a nosotros por primera vez, tenemos que hacer todo lo posible para obtener la máxima información sobre él y sobre todo sobre sus necesidades. Con la información de carácter personal que obtengamos sobre él, rellenaremos la ficha del cliente, la cual no os voy a presentar, porque consiste en un informe con sus datos de carácter personal. Estar atento a sus necesidades y saber escucharlo activamente y poder adelantarnos a ellas nos llevará siempre a la fidelización de ese cliente. Y si cuando nos consulta algo sabemos solucionar perfectamente las dudas, nos llevará a tener un cliente estable durante toda nuestra carrera empresarial. Analizadas las necesidades del cliente, podemos realizar un presupuesto para él y con ese presupuesto abrir un expediente de servicio para nosotros, es decir, para la agencia. Este presupuesto debe contener nuestros datos de la agencia, los datos del cliente, el tipo de servicios que está pidiendo presupuesto, en este caso solamente ha pedido presupuesto para un viaje a Nueva York, y los servicios que este viaje incluye. En este caso, el régimen, el alojamiento, la pensión, el vuelo y el desplazamiento. Al ser un viaje a Nueva York, tenemos que tener en cuenta e informar al cliente de una serie de condiciones especiales. Este presupuesto también nos incluye un descuento, el importe bruto y por cuánto se quedaría el total de la factura. Para poder asesorarlos estupendamente acerca de su viaje a Nueva York, podemos recurrir a la web del Ministerio de Exteriores. En este caso, como van a viajar a Estados Unidos de América, recordarles que se deben de inscribir en el registro de viajeros informatizado, que no pasa nada si no lo hacen, pero que es recomendable. Hay que informarles de la documentación que deben llevar, es decir, el pasaporte en regla y que a la entrada de los Estados Unidos se les realizará una fotografía y se recogerán las huellas dactilares de sus dedos índices. Además, aunque no sea necesario tener visado, deberán entregar el formulario antes de 72 horas del viaje. El formulario lamentablemente me da error para poder enseñarlo. Y este formulario nos permitirá estar como visitante durante un periodo de 90 días y tiene una validez de 2 años hasta que caduque el pasaporte. Esta misma web del Ministerio de Exteriores también da recomendaciones para personas que tengan doble nacionalidad de los países árabes o que vengan desde países como por ejemplo Cuba. En el tema de vacunas, para viajar a Estados Unidos no hace falta nada. También recomienda las zonas a habitar de ciertas ciudades, como por ejemplo en Nueva York, que es la ciudad que nuestra pareja va a visitar. Debemos recomendarles que no pasen por la noche por los barrios de Harlem Island, las partes sur del Bronx, así como por las zonas más alejadas de Manhattan, incluso Central Park. Y que en zonas tradicionalmente turísticas como Times Square, Hell's Kitchen o Theater Center tengan cuidado porque la afluencia de turistas atrae a carteristas y es una zona con mayor riesgo de delito. También decirles que los riesgos con las muertes violentas no suelen atender a ningún turista, no suelen hacer daño a ningún turista. Mis viajeros han decidido aceptar el presupuesto que se les facilitó. Por eso han hecho un recibo, que es un documento que justifica la entrega a cuenta de una cierta cantidad, en este caso la mitad del viaje.
por el concepto que es aceptación del presupuesto y la fecha. Se pone tanto en números como en letras y nos da toda la información tanto del viajero como de la agencia. Aprovechando que está la cliente en la agencia, vamos a seguir comunicando la información. Como por ejemplo, que aunque la sanidad es excelente en Estados Unidos, deben contratar un seguro médico privado temporal que podemos o no asociarles al seguro de la agencia de viajes. Y que debemos comprobar de que este seguro está activo antes de viajar, porque los médicos, si por desgracia ocurre algo, lo comprueban. También es bueno recomendarles y recordarles que en la frontera pueden llevar hasta $10.000, que deben cambiar a dólares lo que les interese, y que los precios allí no suelen incluir los impuestos, por lo cual a la hora de pagar tenemos que tenerlo en cuenta. Se debe vigilar a la hora del pago que la cantidad corresponde con lo que el vendedor nos ha dicho, sobre todo si se paga con tarjeta. Otro documento que se suele ver mucho en las agencias de viajes son las facturas, que no es nada más que una declaración de compromiso del vendedor de proporcionar esos servicios. Las facturas deben incluir un número de factura, los datos del proveedor, la fecha, los datos del cliente, los conceptos de los servicios, en este caso un vuelo Sevilla-Nueva York ida y vuelta, los abonos del metro, la estancia en el hotel, los servicios de restauración y el bono pass. Esta factura va asociada a un número de presupuesto que viene marcada y lleva un descuento y tiene contabilizado el IVA. Debemos tener en cuenta que si esta pareja viajara a Nueva York, pero quisiera adquirir un transporte privado, o sea, un vehículo propio, deberían sacarse el permiso internacional de conducir para poder guiar por Estados Unidos, salvo que fueran a Texas, que no está permitido, que si tuvieran vehículo propio no podrían llevar las botellas abiertas, si son menores de 21 años no pueden beber, y que son muy estrictos. También recordarle que sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, la entrada puede ser especialmente problemática si coinciden sus nombres y su fecha de nacimiento con alguna persona que tenga antecedentes, y que se retendrán en la frontera hasta que se compruebe dónde está esa persona. También es interesante facilitarle los datos de interés del consulado de la ciudad donde van a estar, así como del Centro Cultural y Comercial de España en la ciudad de Nueva York. Es importante recordarles 1 o 2 días antes de la llegada que el formulario que le van a entregar en los servicios de inmigración en Estados Unidos se debe rellenar entera, y que dejen una fotocopia de la documentación que se llevan aquí en España. Para que estos clientes puedan viajar, es importante que le entreguemos el billete de avión, donde se indica el nombre del comprador, es decir, son vuelos nominativos, el lugar de salida, el lugar de llegada. En este caso, si esto es una tarjeta de embarque, te pone la puerta, indica también la hora de salida, la fecha, la clase, el número de vuelo y el asiento, además de un pequeño resumen. Sin ellas no podrían subirse al avión, pero si nuestros clientes hubieran adquirido otra clase de servicios, podrían haber contratado bonos en los cuales la agencia solicita al prestador de servicio, en este caso Viapool, que le facilite al cliente, Florinda Vega en este caso, su servicio de transporte, y ya la agencia de viajes
que ofrece el bono será la que se encargue de liquidar cuentas con la suministradora del servicio. Un dato muy importante que debe aparecer en el bono es la fecha de emisión del bono. De viaje también se trabaja mucho con los folletos de viaje combinados, y en esto se describe el destino, la actividad, lo que se incluye y lo que no se incluye, además las condiciones específicas y el sitio donde realizar la reserva. Otro billete que podemos manejar bastante en las agencias de viaje es el billete de tren, que es un billete no nominativo. En él nos incluye el tipo de producto, o sea, el nombre del tren, el tipo de tren, el tipo de tarifa, los gastos de gestión, el precio, el IVA, el localizador del billete, la fecha del viaje, el número del coche, el destino y el sitio de salida. Muy similar al billete de avión y poco parecido al billete de tren están los billetes de las compañías navieras, como por ejemplo este, donde nos indica el recorrido que se hace, el nombre, la fecha de nacimiento, la categoría y el número de reserva, y además el de que se realizó el ticket. Si nos llegase un cliente extranjero que desee comprarle billetes para que su familia venga, podemos tramitárselo y refrescarle con ayuda de la web del Ministerio de Turismo de España lo necesario para entrar en nuestro país, a través de la ventana de trámites y requisitos. Bueno, pues esto es todo lo que he podido presentar. Espero que haya sido agradable. Muchas gracias por su atención. Soy Verónica Barragán.